Buenos días, estimados estudiantes, un placer para mí dirigirme a ustedes. Edson Méndez, sí, por supuesto, vamos a empezar la clase en este momento, siendo exactamente las 11:21 del lunes 23 de noviembre. Un placer para mí dirigirme a ustedes. Muy buenos días, doctor. Buen día, ¿cómo está, Ángel? Un gusto saludarlo. Vamos a proceder entonces con la primera parte de esta clase referente a la retroalimentación del deber enviado de los artículos 190 hasta el 200 de la Constitución de la República del Ecuador. Para esto voy a requerir la intervención de cada uno de ustedes, respecto a las consideraciones acerca del deber. Escuchamos por favor a Edson Méndez. Buen día, Edson. Esperamos a Edson un momento. O en todo caso, vamos primero con Ángel y después vamos con Edson. Ángel, cuénteme sobre el deber, por favor. Doctor, muy buenos días. Doctor, de la clase anterior del deber no lo pude hacer, doctor. Lo que pasa es que no me pude conectar en el Zoom. No le escuché, disculpe. Hay interferencia. No sé si es que me escucha ahí, doctor, un poco. Sí, sí le escucho. Bueno. Del deber anterior no me pude conectar al Zoom, y no me respondieron los compañeros, no lo pude hacer y subir a la plataforma. Listo, Edson. Listo, Ángel, perdón. Tendría que reenviarlo entonces en la brevedad de lo posible. Cuando yo lo tenga listo, el correo Sí, por favor, doctor, muchas gracias. al correo notificación.eslega@hotmail.com. En todo caso, para que no pierda ese punto, apoye en el caso de que salga mal en el examen. Vamos con Edson entonces, respecto a la retroalimentación del deber. No sé si ya se encuentra listo, Edson. Sí, perdóname, pero es que ahorita estoy también en mis clases de la universidad, entonces como que me estoy turnando en la computadora y el teléfono. Bueno, algo de lo que me encanta, más que todo el deber, en el artículo 190, habla del arbitraje, la mediación y como medios alternativos de justicia. Porque muchas veces cuando estamos dentro de un proceso judicial, la judicialización del conflicto es demasiado extensa. Y por lo general, solo una de las partes es la que termina siempre, no voy a decir beneficiada, sino que se queda con la decisión judicial y en este caso, por así decirlo, con una respuesta favorable. Pero en tanto, la mediación busca que ambas partes puedan satisfacer sus deseos y más que todo, que existe un equilibrio justo entre ambos. Ahora, en lo que corresponde así mismo también en el deber, si mal no recuerdo, el artículo 191 ya indicaba lo que corresponde a la Defensoría Pública. Y es tan lindo como lo pone de la Constitución, pero ya siendo más consciente, muchas personas se han quejado del sistema que ellos ofrecen para atenderlo. Sobre todo porque actualmente están atendiendo muy poco. Y tengo entendido, porque también lo he visto, que en la oficina que tienen en octubre no están atendiendo como se debe. Entonces, por así decirlo, ¿qué? El mismo COJEC indica de respecto a la Defensoría Pública que, que busca que una persona, en el caso de un litigio, no quede completamente en estado de indefensión. Es decir, si una persona no tiene los recursos económicos para pagar un abogado privado, en este caso el Estado le proveerá de alguno. Porque si somos conscientes, si una persona no tiene cómo hacerse con un defensor técnico, en este caso el abogado, está cayendo en un estado de indefensión. Y asimismo se estaría perjudicando el principio procesal de igualdad de partes procesales. Gracias, doctor. Listo, muchas gracias, Edson, por tu intervención muy acertada. Vamos a proceder entonces con la clase del día de hoy, referente a la continuación de los artículos. Nos quedamos en el 200, entonces vamos al 201, que se encuentra en la página 59 del folleto que ha sido brindado para ustedes, ¿no? Veremos de la página 59 hasta la página 62. El día de hoy vamos a culminar ya con este módulo constitucional únicamente para
acceder al examen, ¿no? Respecto al tema de rehabilitación social que se encuentra contenido en el artículo 201 de la Constitución, podemos decir que se da o se nombra la existencia de dos centros de privación de libertad. En primer lugar, existen los centros de privación provisional de la libertad, los llamados CDPs, comúnmente, o también denominados centros de detención provisional, ¿no? Y es el lugar en el cual permanecerán aquellas personas privadas preventivamente de la libertad, ya sea por medidas cautelares, es decir, que se encuentran esperando cualquier tipo de fórmula de juicio. Es decir, aquellas personas aprendidas en delito flagrante y que en la audiencia de calificación de flagrancia, el juzgador consideró que para garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, por la redundancia, se necesita de la prisión preventiva establecida en el artículo 522, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal. El juzgador verá fundamentada esta prisión preventiva cuando concurran los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción, elementos de convicción claros y precisos de que el o el procesado es autor o cómplice de la infracción, indicios de los cuales se desprende que las medidas cautelares no privativas de libertad son insuficientes para, asimismo, precautelar que la persona llegue a la audiencia y que, lógicamente, la prisión preventiva es necesaria para asegurar la presencia en el juicio o cumplimiento de la pena del supuesto infractor, que se trate de una infracción sancionada también con una pena privativa de libertad superior a 1 año. En el caso de que sea inferior a 1 año, no se podrá aplicar prisión preventiva, ¿no? En los CDPs o centros de detención provisionales también permanecerán aquellas personas con medidas de apremio, es decir, aquellas personas que adeuden más de 2 meses de pensiones alimenticias. Lógicamente, por la peligrosidad que existiría ya en los centros de rehabilitación social para aquellas personas que en este caso no han cometido ningún tipo de delito, sino únicamente se encuentran por pensiones alimenticias y en virtud del principio del interés superior del niño, ¿no? Como segunda forma de centro de privación de libertad, encontramos a los centros de rehabilitación social, que son las cárceles mayores, en donde permanecen las personas a quienes se les ha impuesto una pena privativa de libertad mediante sentencia condenatoria ejecutoriada. Vale la pena recalcar que los artículos constitucionales que veremos a continuación, lo del 201 para adelante, se rigen específicamente o son especialmente dirigidos para los centros de rehabilitación social, más no para los CDPs, ¿no? Es así que el artículo 201 constitucional tiene una íntima concordancia con el artículo 1 del Código Orgánico Integral Penal y asimismo con el artículo 52 del COIP referente a las finalidades de la pena, que son la prevención general para la comisión de delitos, la reparación integral de la víctima y la parte que nos atañe en este caso, acerca de las personas privadas de libertad, a quienes el Estado garantizará una rehabilitación social, rehabilitación integral, para su posterior reinserción en la sociedad, con el fin de evitar, lógicamente, la neutralización de las personas como seres útiles dentro de la sociedad, ya sea para los campos académicos, para los campos laborales, entre otros, ¿no? Sin prejuicio, lógicamente, del desarrollo progresivo que pueda darse dentro de la prisión y, lógicamente, el impulso de los demás derechos y capacidades de las personas con el fin de estimular su voluntad de vivir conforme a la ley y trabajar y respetar a los demás cuando se vayan a reintegrar en la sociedad, ¿no? En el artículo 202 de la Constitución, asimismo, cita al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual, según el artículo 672 del Código Orgánico Integral Penal, es el conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral para la ejecución penal, ¿no? Dentro de este sistema existirá el organismo técnico. El organismo técnico es el ente que se va a encargar, lógicamente, de velar por el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Las atribuciones de este organismo, que es el organismo técnico, según el artículo 674 del COIP, son las siguientes. En primer lugar, evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema, asimismo administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento
estándares de cumplimiento de los fines del sistema, ¿no? Asimismo, en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en su artículo 2, se establecen distintas competencias adicionales del organismo técnico del Sistema Nacional, ¿no? De las cuales se deberá hacer especial énfasis al numeral 6 de este artículo 2, referente al diseño y la ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad a través de los ejes de tratamiento, según, lógicamente, los regímenes que pueden ser régimen cerrado, que se marca como aquel periodo normal de cumplimiento de la pena dentro del Centro de Privación de Libertad, aquel régimen semiabierto, para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento del 60% de la pena, al menos, y cumplir con un buen comportamiento durante su estadía en el Centro de Privación de Libertad. Con este régimen, el sentenciado podrá cumplir con el resto de su pena fuera de dicho centro de privación de libertad. Lógicamente, con el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica o cualquier otra medida cautelar que el juez considere pertinente. Según la última reforma del COIP, el artículo 698, referente a el régimen semiabierto, ha establecido unas restricciones acerca de quién no puede acceder a este tipo de régimen. En virtud de este artículo, no podrán acceder las personas que hayan vulnerado cualquier tipo de bien jurídico especialmente protegido por el COIP, como es la vida, libertad o integridad, ¿no? En cualquiera de sus formas o en cualquiera de sus vertientes convertidas en delito. Tenemos entonces que no podrán acceder las personas que hayan cometido asesinato, femicidio, sicariato, delitos contra la integridad y libertad personal con el resultado de muerte, robo con consecuencia de muerte, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, trata de personas, lo que es también algunos temas puntuales como es el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros delitos, ¿no? También tenemos el régimen abierto que tiende Una consulta, doctor. a integrar. Sí, Ángel, cuénteme. Una consulta, una duda. Sí, dígame. Si en audiencia, si en audiencia no se presentó los arraigos para que le den una medida cautelar, los arraigos si no se presentó dentro de la audiencia, ¿se puede presentar posterior a la audiencia de lo que ya le fijaron? En la audiencia de flagrancia, que sea 24 horas posterior a la aprehensión, se tienen que presentar todo lo que son los arraigos. Los arraigos son, por ejemplo, facturas que tengan, lo que es el recibo de luz, si tienen autos, si tienen bienes, cualquier tipo de conexión que existe entre la persona, el procesado, con la sociedad en general. Si no existen ese tipo de arraigos, lógicamente no se verá fundamentada lo que es la prisión preventiva. Perdón, lo que es otro tipo de medida cautelar ajena a la prisión preventiva, ¿no? Existen aproximadamente seis formas de medidas cautelares y se deberá evitar el artículo 522, lo que es la prisión preventiva, el numeral 6, ¿no? En todo caso, si se nombra lo que es la prisión preventiva dentro de la audiencia de flagrancia, la misma se podrá revocar en el caso de que así se considere necesario por parte del juez, o en el caso de que la persona, por ejemplo, sea discapacitada, o en el caso de que tenga cualquier tipo de trauma, en el caso de que sea adicta, entre otras circunstancias. Sin embargo, se va a regir con el principio dispositivo, ¿no? Lógicamente, mediante el principio dispositivo, el abogado podrá, lógicamente, revocar esta medida cautelar, lógicamente, argumentando, ¿no? Argumentando. Es un poco difícil, más no imposible. No sé si respondí a tu pregunta, Ángel. Bueno, vamos a proseguir con el régimen abierto. El régimen abierto tiende a integrar completamente con su entorno al sentenciado. Se aplicará a aquellos sentenciados que hayan cumplido por lo menos el 80% de su pena. No será aplicable para ciertos delitos, los mismos que estaba comentando en el régimen semiabierto, y en el caso de que no se cumplan con las medidas impuestas, como uso de dispositivos de vigilancia electrónica o como comparecencia al juzgado,
a manera de medida cautelar, comparecencia periódica al juzgado de garantías penitenciarias. Se podrá revocar este régimen, lógicamente, y también se podrá ordenar nuevamente la aprehensión, ¿no? El directorio del organismo técnico de rehabilitación social se encontrará conformado, según el artículo 675 del COIP y el artículo 9 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, por máximos delegados o autoridades encargadas en las materias de derechos humanos, salud pública, trabajo, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y defensoría pública, defensoría del pueblo, perdón. Este directorio se encontrará presidido especialmente por el presidente de la República o su delegado asignado en cada diligencia, ¿no? Asimismo, el organismo técnico dirigirá la contratación de personal en distintas áreas debidamente calificados y capaces, y lo hará por medio del filtro del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, quienes en virtud del artículo 677 del COIP tendrán como funciones las siguientes. En primer lugar, seleccionar, formar y cualificar a las y los aspirantes a integrarse como personal del sistema, personal de servicio del sistema penitenciario. Asimismo, perfeccionar, actualizar, promover y evaluar de manera constante al personal de los centros de privación de libertad en cualquiera de las áreas penitenciarias en base a exámenes obligatorios, ya sea de salud o ya sea académicos, respecto, por ejemplo, a los derechos que tienen las personas privadas de libertad, PPL, ¿no? En el artículo 203 se marcan distintas directrices por las cuales se regirá el sistema de rehabilitación social. En su numeral 1 se manifiesta que solamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad mediante sentencia ejecutoria deberán encontrarse en los centros de privación de libertad o de rehabilitación social, ¿no? Siendo estos los únicos lugares donde se puede retener a los procesados. Cualquier otro lugar, como cuarteles o establecimientos de cualquier tipo, quedarán terminantemente prohibidos para la privación de libertad de la población civil, y los funcionarios públicos que incurran o sean responsables de este tipo de privaciones de libertad podrán ser imputados por el delito de privación ilegal de libertad establecido en el artículo 160 del COIP, que establece dos posibilidades. La primera, en la cual el servidor público policial únicamente priva de libertad a la persona sin movilizarlo a ningún lugar, ¿no? Priva de libertad a la persona sin ningún tipo de indicio de responsabilidad penal o de flagrancia, ¿no? Asimismo, esto tendrá una pena de 1 a 3 años. Y la segunda posibilidad, que es aquella que nos atañe, en la cual el servidor público policial dispone arbitrariamente la privación de libertad del ciudadano y lo traslada a cualquier tipo de establecimiento o lugar ajeno a los centros de privación de libertad debidamente autorizados, recordando que son los únicos lugares autorizados por la Constitución para que puedan retener a las personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, este delito tendrá una pena de 3 a 5 años en esta segunda posibilidad. El numeral 2 del artículo 203 de la Constitución tiene que ver asimismo con la progresividad de derechos, que se basa en el sistema de progresividad, con el cual se contemplarán distintos ejes de tratamiento hasta el completo reintegro de la persona privada de libertad a la sociedad. Estos ejes de tratamiento se encuentran establecidos en el artículo 701 del Código Orgánico Integral Penal y son los siguientes. Tenemos el eje laboral, tenemos educación, cultura y deporte, tenemos la salud, tenemos la vinculación familiar y social. Respecto al eje laboral, lo vemos en el artículo 702 del COIP y se manifiesta que las personas privadas de libertad gozarán de incentivos laborales dentro de las cárceles por actividades encomendadas por autoridades carcelarias, excepto para aquellas actividades propias como el aseo o la conservación del espacio físico personal, las cuales lógicamente no serán remuneradas, ¿no? El eje de tratamiento laboral será ejecutado mediante actividades laborales, ocupacionales y productivas, de servicios, con el fin de desarrollar capacidades, habilidades y destrezas de carácter artesanal, intelectual, manufacturero o producción en planes, programas y proyectos que promuevan la formación y capacitación para el trabajo, producción o comercialización de los productos, bienes o servicios
elaborados por las personas privadas de libertad en coordinación con entidades públicas y privadas. Vale la pena recalcar, asimismo, que el trabajo dentro de la prisión no es netamente obligatorio. Sin embargo, existirá una coordinación manejada por la unidad de producción y comercialización. En respecto a, asimismo, garantizar por medio de esta unidad que las empresas privadas que brinden servicios en los centros de privación de libertad vinculen a personas privadas de libertad en un porcentaje mínimo del 30% en actividades laborales para aquellas personas que dentro de la prisión deseen trabajar, ¿no? Las mismas deberán ser contratadas bajo las modalidades contractuales existentes, considerando el tipo de servicio y previo informe laborable o favorable del equipo, ¿no? El equipo técnico. Lo que acabo de manifestar se encuentra establecido en el artículo 186 hasta el 190 del reglamento del sistema de rehabilitación social. Asimismo, la remuneración se llevará de la siguiente manera. Según el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, es un deber primordial del Estado garantizar la seguridad social para los habitantes, para todos los habitantes, más aún para las personas privadas de libertad, quienes, según el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, forman parte de los grupos de atención prioritaria en el país, ¿no? En virtud de estos aportes correspondientes a la seguridad social y según el artículo 703 del COIP, los mismos se deducirán y se distribuirán para aquellas personas que trabajen, obviamente, se distribuirán simultáneamente de la siguiente forma. 10% de lo ganado para la indemnización de daños y perjuicios causados por la infracción conforme disponga la sentencia, ¿no? Asimismo, respecto a la multa, que pueden ir de 3 salarios básicos hasta, dependiendo del delito, hasta más de 50 salarios básicos, ¿no? Respecto a esto, el 35% del salario también que reciben las personas que trabajan dentro de la cárcel podría ser para la prestación de alimentos y atención de necesidades de sus familiares, ¿no? El 25% para adquirir objetos de consumo y uso personal, y el último 30% para la formación de un fondo propio que se entregará a la salida del centro de rehabilitación social. Respecto al eje de educación, cultura y deporte, los centros promoverán espacios de cultura y espacios de deporte y de sano esparcimiento, ¿no? Respecto a la educación, se establece la obligatoriedad de cumplimiento de niveles de educación básico y bachillerato al interior de los centros de privación de libertad para aquellos PPL que no cuenten con estos requisitos o esta preparación académica. Las clases se darán de una manera obligatoria en estos casos y, lógicamente, con un profesor que siempre estará bajo supervisión del personal de seguridad dentro del centro de rehabilitación social, ¿no? Asimismo, las personas que deseen estudiar en las universidades o la instrucción superior, el organismo técnico se encargará de realizar convenios con universidades para que las mismas personas, los PPL que deseen estudiar, puedan hacerlo sin ningún tipo de conflicto. Lógicamente, en este caso se llevaría de manera telemática, más no presencial, ya que son casos aislados, más no es la generalidad como se presenta en los casos de la instrucción primaria y de bachillerato, que la mayoría de las personas que entran a estos centros de privación de libertad no poseen esta preparación académica. Respecto al eje de salud, manifestamos que el Sistema Nacional de Salud será el responsable de la atención médica en base a parámetros de urgencia en enfermedades y brindará asimismo insumos médicos y farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades. Recordamos que el eje de salud es importante en estas circunstancias respecto también a la seguridad social. Asimismo, promoverá la atención de enfermedades psicológicas de acuerdo a cuadros específicos individuales, tomando en cuenta también que no es una generalidad, sino una muestra simplemente respecto a estas enfermedades psicológicas. Lo que sí es una generalidad son los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de manera general a causa de la gran cantidad de adictos que asimismo llegan a los centros de rehabilitación social. Estos programas estarán dirigidos para consumidores ocasionales, para consumidores habituales y problemáticos según lo que establece el COIP, ¿no? Entendiéndose por consumidores ocasionales
cuando la persona tiende a consumir drogas sin una periodicidad definida, pero sí en cierto tipo de situaciones como fiestas, conciertos, paseos, etc. Entendemos por consumidores habituales cuando el consumo de una droga adquiere cierta periodicidad y es más frecuente. Esta droga ya es adquirida por el consumidor y posee refuerzos permanentes, y la droga juega un papel importante en el desenvolvimiento de las actividades de las personas diarias, ¿no? Asimismo tenemos los consumidores problemáticos, cuando el propósito de vida de una persona gira alrededor de la obtención y consumo de una o varias drogas que afectan notablemente su entorno familiar, académico y laboral. Respecto al eje de vinculación familiar y social, se promoverán las visitas periódicas de PPL con los integrantes de su núcleo familiar íntimo, es decir, lo que son los cónyuges, los hijos y los padres, en este caso, sin ningún tipo de impedimento ni exceso de formalismo. Lógicamente, en casos normales, en la pandemia, por ejemplo, no se permitían las visitas en ninguna clase, ¿no? Por último, tenemos los numerales 3, 4 y 5 del artículo 203, que presentan concordancia con el artículo 707, en este caso, del Código Orgánico Integral Penal, respecto a la posibilidad de aplicación de los regímenes semiabiertos o abiertos en ejecución de pena con la finalidad de generar autoconfianza y autonomía de los PPL para una verdadera rehabilitación en la sociedad, en su reinserción de la sociedad. Asimismo, como condiciones de inserción social y económica, tenemos que, según el mismo artículo 707, durante el año siguiente a su libertad, el Estado prestará un apoyo necesario a la persona liberada para su reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención de la reincidencia. Asimismo, vale la pena recalcar que en ninguna parte, tanto el COIP o la Constitución, ejercen medidas reales para poder llevar a cabo esta reinserción. Sin embargo, existe el derecho más la parte adjetiva. La parte adjetiva no es tan clara, ¿no? Eso ha sido la clase por el día de hoy. Recordarles asimismo que esta semana no habrá deber, ya que se acercan los exámenes la próxima semana. A lo largo de el transcurso de esta semana, yo les voy a enviar un video instructivo respecto a cómo se va a llevar a cabo los exámenes, que deberán estudiar, entre otras circunstancias, ¿no? Agradezco la atención prestada y desearles asimismo un feliz inicio de semana. Muchas gracias por su amable atención.